Hola a todos. ¿Todo bien con ustedes? Hoy, en nuestro paso a paso de crochet, voy a hacer este pequeño cuadrado. Tiene una hélice central y puedes usar el hilo sobrante que tienes en casa para hacer este modelo. Es pequeño y se puede utilizar para crear muchas piezas. Para hacer esta muestra, usé 3 colores de hilo con un Tex 492 y una aguja de 2.5 milímetros. Para empezar, toma el hilo que formará la hélice central y haz un anillo mágico. Tome el hilo que sale del ovillo y únalo al anillo. Sube con 2 cadenas más para dar la altura de un punto alto. Ahora haz la lazada y comienza a trabajar puntos altos dentro del anillo. Estas cadenitas que subimos la carrera, también las consideramos como un punto alto. Aquí debes hacer un total de 16 puntos altos, considerando ya las cadenitas como un punto alto. Vea aquí. Voy a hacer el mío y volveré pronto. Para terminar esta carrera aquí, ajuste el anillo. Luego toma en la tercera cadenita que subió la carrera y cierra con punto enano. El centro ya está terminado. Empecemos ahora a dibujar la hélice. Sube con 4 cadenitas. Haz 2 lazadas en la aguja y en el mismo punto que subiste con las cadenitas, haz un punto alto doble. Ahora. Haz una lazada y sobre el siguiente punto alto de la base, haz 2 puntos altos. Vea. Ahora hagamos puntos que disminuyan la altura. En el siguiente punto alto de la base, trabaje 2 medio punto alto sobre él. Sobre el siguiente punto de la base, haz 2 puntos bajos. Ahora, en el siguiente punto alto de la base, haz un punto enano. Comencemos a dibujar nuevamente desde el otro extremo de la hélice. Sube con 4 cadenitas. En el mismo punto que subió con las cadenitas, haz otro punto alto duplo en él. Haz una lazada una y sobre el siguiente punto alto de la base, trabaje 2 puntos altos sobre él. Vea que la secuencia de puntos sea la misma. Sobre el punto alto siguiente haz 2 medio punto alto. Sobre el siguiente punto alto de la base, trabaje 2 puntos bajos. Y así, el segundo extremo de la hélice está listo. Empecemos el tercero. Sobre el siguiente punto alto de la base, haz un punto enano. Sube con 4 cadenitas. Haz 2 lazadas en la aguja. En este mismo punto alto de la base, trabaje un punto alto doble sobre él. Sobre el siguiente punto alto, haz 2 puntos altos. Sobre el siguiente punto alto de la base, trabaje 2 medio punto alto. Sobre el siguiente punto de la base, trabaje 2 puntos bajos, de manera que el tercer extremo de la hélice quede terminado. Hagamos el último. Vea cómo toma forma el diseño. En el siguiente punto de la base, haz un punto enano y sube con 4 cadenitas. Haz 2 lazadas en la aguja y sobre este mismo punto de la base,
haz un punto alto doble. En el siguiente punto de la base, trabaje 2 puntos altos. En el siguiente punto de la base, haz 2 medio punto alto. Y en el siguiente punto de la base, termina este último extremo de la hélice con 2 puntos bajos. Mira cómo quedó el diseño. Ahora, toma donde subió las cadenitas de la primera punta de la hélice, tira el hilo y haga un punto enano. Tome este hilo para atrás. Haz una cadenita y ya puedes cortar el hilo. Con este color aquí hemos terminado. Ahora, toma el otro color que vas a usar y hazle un nudo. Tome el hilo de la aguja, toma la hélice que acabas de hacer. Cuente la cuarta cadenita desde un extremo y tire la lazada que acaba de hacer. Ahora fíjela. Sobre el siguiente punto alto doble de la base, haz un punto bajo sobre él. Ya puedes sujetar este hilo por atrás para rematar. Ahora haz la lazada sobre el siguiente punto de la base. Haz un medio punto alto. Haz una lazada sobre el siguiente punto de la base, haz otro medio punto alto. Ahora haga la lazada sobre el siguiente punto de la base y haz un punto alto. Sobre el siguiente punto de la base, repite el punto alto. Sobre el siguiente punto de la base, haz un punto alto doble. Y en el siguiente punto de la base, haz otro punto alto doble. Vea que los puntos han aumentado la altura aquí, completando el diseño de la hélice, de modo que es un cuadrado. Ahora haz 5 cadenitas. Toma en la punta del siguiente, punta de la hélice, cuente hasta la cuarta cadenita. Y haga un punto bajo. Repitamos la secuencia. En el siguiente punto de la base, haz otro punto bajo. Sobre el siguiente punto, haz un medio punto alto. Sobre el siguiente punto de la base, haz otro medio punto alto. Sobre el punto de la base, haz un punto alto. Y en el siguiente, otro punto alto. Ahora, en el siguiente punto de la base, haz un punto alto doble. Haz otro punto alto doble sobre el siguiente punto de la base. Por lo tanto, el diseño ya estará completo. Ahora haz 5 cadenitas. Y ya reinicie la misma secuencia de puntos en el siguiente extremo de la hélice. Cuenta hasta el cuarto y asegúralo con un punto bajo. En el siguiente punto, haz un punto bajo y reinicia la secuencia. Mira cómo ha ido hasta ahora. Hazlo, la misma secuencia de puntos en los dos que aún faltan. Son 2 puntos bajos, 2 medio punto alto, 2 puntos altos y 2 puntos altos dobles. Por último, haz las últimas 5 cadenitas. Toma en el primer punto bajo que hiciste, donde uniste la lazada al primer extremo de la hélice, asegúralo con punto enano. Tome el hilo de la aguja, sobre el siguiente punto, tire de esta lazada hacia atrás. Haz una cadenita extra y podrás cortar el hilo. Con este color aquí, hemos terminado. Ahora, toma el otro color que también usarás para enmendar y haz un nudo. Tome el hilo de la aguja. Toma el trabajo que has estado haciendo, sobre cualquier uno de los puntos, aquí, en esta parte, tira la lazada del nudo que acabas de hacer.
Síguela. Y ahora, empieza a hacer un punto bajo sobre cada punto que hiciste en la carrera anterior. Ya deje la punta del hilo juntos, asegurando en la parte posterior que ya está terminado. Ir haciendo los puntos bajos sobre cada punto de la carrera anterior. Cuando llegues aquí en las cadenitas, haz 3 puntos bajos. Ahora haz 2 cadenitas, para formar la esquina. Y aún en este espacio de las cadenitas aquí, haz 3 puntos bajos más. Ahora trabaje un punto bajo sobre cada punto de la carrera anterior. Si quieres, puedes aprovechar esta carrera aquí y enmendar. Puede enmendar en todos los puntos para que sea una enmienda apretada, o puede enmendar solo en las esquinas. Depende de ti y también dependiendo del trabajo que utilizarás este modelo de cuadrado. Mira cómo ha sido hasta ahora. Haz siempre un punto bajo sobre los puntos de la carrera anterior. Y en las esquinas, debes trabajar 3 puntos bajos, 2 cadenitas y 3 puntos bajos. Para terminar, toma el primer punto que has hecho, tira y haz un punto enano. Tome el hilo de la aguja, sobre el siguiente punto, tire esta lazada hacia atrás. Haz una cadenita extra y podrás cortar el hilo. Nuestro modelo de hoy está terminado. Espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias por mirarnos. Cualquier duda déjala en los comentarios. Un abrazo y hasta la próxima.